Segundo, ¿verdad? Y el Ron. Ron. ¿Qué más? Un poquito. Gracias. Buenas tardes a los señores medios de comunicación. Agradeciéndoles por su presencia en esta tarde. La bancada de la Revolución Ciudadana, a través de los medios de comunicación, quiere hacer públicas 3 denuncias que vamos a corrupción, diezmos y piponazgo. En el primer caso, que tiene que ver con un aparente caso de diezmos, la señora Guadalupe Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea Nacional, 2 de ellos que están todavía en sus cargos y 2 que estuvieron en cargos aquí en la Asamblea Nacional, se movilizaba con la plata y los recursos de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo, lo cual ocurrió el año pasado entre julio a septiembre de 2021. Las características del vehículo es un Ford Explorer del año 2019 con placas PDM 4156. La señora Llori habría diezmado de esta manera a funcionarios legislativos para que con su propia plata y sus recursos renten un auto con el cual ella se movilizaba. Los nombres de estos 4 funcionarios y los apellidos de estos 4 funcionarios, 2 de ellos en funciones, el señor Mesa y el señor Cadena, y los apellidos de los 2 exfuncionarios responden a Abad y Larenas. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos presentado esta denuncia de forma notarizada, cumpliendo con todos los requisitos que estipula la ley, y como pruebas también para que pueda ser investigado a través de los miembros del Comité de Ética, existen, entre otras cosas, documentos como este: una factura a nombre del señor Abad Cordero Paul Fernando, precisamente por la tarifa semanal correspondiente a la renta de este vehículo en el que se movilizaba la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por $773.08. Hemos hecho también, en este caso, las investigaciones necesarias. A través de la Coordinadora General de Talento Humano hemos preguntado si es que el señor Paul Fernando Abad Cordero era o es funcionario de la Asamblea Nacional, y con fecha 18 de abril del 2022, el técnico de archivo 1 de la Asamblea nos contesta que el señor funge de coordinador general de protocolo y que se encuentra en labores desde el 8 de julio del 2021. Esta es una de las primeras denuncias que vamos a presentar, 2 de ellas ante el Comité de Ética, para que los miembros de este comité puedan conocer de inmediato esta denuncia y puedan llamar también a rendir vención a estos 4 funcionarios, por supuesto, a la presidenta de la Asamblea Nacional, y que sobre la base de una investigación seria y también de una investigación responsable, sobre la base de las pruebas de cargo y de descargo que se puedan presentar, se tome una decisión que luego pueda ser trasladada al Pleno de la Asamblea Nacional. Hacemos un llamado, finalmente, a los miembros del Comité de Ética para que puedan reunirse lo más pronto posible y de esta manera conocer estas denuncias que de manera pública las estamos dando a conocer a través de ustedes a la ciudadanía. No es la única vez, y con esto termino, en donde la presidenta de la Asamblea es denunciada por diezmos. Ya en octubre de 2021 se hizo pública cómo la prefectura de Guadalupe Llori, bajo la figura de ayuda económica, habría cobrado alrededor de $206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana.
Bueno, buenas tardes, señores de los medios de comunicación. Gracias por estar presentes. Ustedes, el Ecuador entero, así como nosotros, se han de preguntar o se preguntaban por qué Guadalupe Llori se aferra tanto al cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Pues bien, luego de una investigación contrastada, dicho sea de paso, nosotros hemos descubierto el porqué. Pero claro, atrás de estos oscuros intereses se ocultaba que Guadalupe Llori, a través del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, ¿qué era lo que ocultaba? Y grábense bien estos nombres: Pío Palacios, fiscal provincial de Orellana; Alba del Rocío Sánchez. Pío Palacios y Alba del Rocío Sánchez son esposos. ¿Quién es Alba del Rocío Sánchez? Fue coordinadora de talento humano cuando Guadalupe Llori ocupaba el cargo de la prefectura. Actualmente ocupa también el cargo de coordinadora general de talento humano de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué debemos de indignarnos todos como ecuatorianos? Porque claro, a través del uso de este cargo como presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori configuraba el intercambio de favores y el posible tráfico de influencias para que el fiscal Pío Palacios no investigue las infracciones por las cuales la presidenta de la Asamblea Nacional, cuando ocupaba el cargo de prefecta de Orellana, fue acusada por varios actos de corrupción. Y claro, a la fecha, Pío Palacios, devolviendo el favor, porque su esposa es la actual coordinadora de la Asamblea Nacional de Talento Humano, se mantienen estas investigaciones de forma sospechosa en favor de Guadalupe Llori sin ningún resultado. Claro, ustedes se preguntarán, ¿Guadalupe Llori a través del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional ha o no usado de forma malversada este cargo? Pues evidentemente que sí. Ahora nosotros descubrimos el porqué de aferrarse tanto a este cargo y nos debe de indignar. No debemos nosotros como ecuatorianos mirar a un lado, porque la presidenta de la Asamblea Nacional debe de representar a todos los ecuatorianos, debe de hacer frente a los problemas de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que hemos tenido de parte de la Asamblea Nacional por parte de su presidenta? Nada. Un trabajo solamente para esconder sus actos de corrupción. Y nosotros hoy lo denunciamos ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Y dentro del proceso de investigación, con las personas que están siendo llamadas para que rindan su testimonio, ustedes van a ser testigos cuáles son todos los actos de corrupción y por qué Guadalupe Llori se aferra tanto al cargo de la Asamblea Nacional, en lugar de darle gobernabilidad y dejar que una persona capacitada maneje y conduzca la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a los medios de comunicación. Los compañeros que me antecedieron en la palabra se olvidaron de mencionar el pequeño detalle que estas denuncias tienen como objetivo la remoción de su cargo como legisladora de la presidenta Guadalupe Llori. Están amparados en el artículo 164, las prohibiciones de los asambleístas, y amparados también de igual manera en el Comité de Ética, el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la parte que a mí me concierne, el día de hoy he presentado la denuncia, aquí está el recibido, a las 3:12 de la tarde, una denuncia por tráfico de influencias sobre los hechos que ha comentado el legislador Ferdinand Álvarez. Veremos si la presidenta Guadalupe Llori se decide ya a contratar un abogado particular, siendo que el Procurador General de la Asamblea Nacional tiene mucho trabajo que hacer todavía. Vamos a hacer que brille la verdad y la justicia en el Ecuador. No toleramos un minuto más de una persona incapaz, incompetente y que está usando y abusando del derecho ecuatoriano, permitiendo que haya injerencia de otra función del Estado dentro de la primera función del Estado ecuatoriano. Así que las denuncias han sido presentadas, hay una denuncia penal, hay 2 denuncias ante el Comité de Ética y tendrán que resolver lo más pronto posible. Así como han aplicado el principio de celeridad y de oportunidad en otros casos, de igual manera esperamos que se resuelva en este momento. Y además, alertar a la opinión pública, a los ciudadanos ecuatorianos, que ya deben dar paso a la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc, siendo que ya fue calificada la denuncia
en base al pronunciamiento del Procurador General del Estado, existe una denuncia calificada por el Consejo de Administración Legislativa y que todavía no ha sido puesta en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Claro. Gracias. Una consulta. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es presentar un cambio del orden del día a través de Secretaría. Nos han reiterado ayer que es el segundo cambio del orden del día que se ha presentado. En ese sentido, esperaremos entonces a poder sustentar este cambio que hemos presentado, en donde básicamente pedimos dos cosas. La primera, como decía nuestro compañero Ronnie Aliaga, es que el Pleno pueda conocer la denuncia que ha sido calificada por los miembros del Consejo de la Administración Legislativa. Y en segundo término, la creación de la Comisión Pluripartidista ad hoc. Y estamos pidiendo, exigiéndole en este caso a la señora Presidenta de la Asamblea, que se ponga como segundo punto del orden del día en el tratamiento de la presente sesión que está ya por iniciar. El coordinador político ha dicho que se mantienen las medidas canceladas. Tenemos ya, nosotros no vamos a temer a quien está fungiendo de asesor personal de la Presidenta de la Asamblea Nacional y no tenemos tampoco por qué aguantar este tipo de advertencias viniendo de quien viene. El señor no es funcionario de la Presidenta de la Asamblea. El señor responde a esta institución, al primer poder del Estado, y como tal no puede fungir, en este caso, de asesor personal y mucho menos de abogado de la presidenta. No le tenemos miedo a las amenazas de él. Tenemos además el documento de la Defensoría del Pueblo, en donde consta evidentemente que este cambio del orden del día no se llegó a dar, fue aquel que propuso en su momento el asambleísta Fausto Jarrín de la Revolución Ciudadana, y una vez que él se abstiene de presentar ese cambio del orden del día, pues queda insubsistente esta medida cautelar. Buenas tardes, una consulta. Sí, me gustaría aclarar lo del procurador. No vamos a seguir aguantando más sinvergüencerías de este mal funcionario público, que saben que están incurriendo en varias faltas al actuar como abogado particular de la presidenta Guadalupe Llori. Además, el día de mañana hemos sido convocados al juzgado para que aclaren dentro del proceso de otra medida cautelar que han sacado contra 4 miembros del Consejo de Administración Legislativa, que se aclaren las pretensiones de la presidenta Guadalupe Llori. El día de mañana a las 2:30 de la tarde hemos sido convocados para rendir nuestra versión. Así que no le tenemos miedo, aquí vuelvo a insistir, aquí hay uso y abuso del derecho. Mucho cuidado y mucho ojo con eso. Gracias. Una consulta era sobre si es que ustedes pudieron conversar con los denunciantes, con las personas que supuestamente entregaron estos pagos para la renta del vehículo, si ellos están dispuestos a declarar aquello o no han podido conversar todavía con ellos. Y en el segundo caso, ¿qué pruebas podría tener para ese tráfico de influencias? Porque lo que usted mencionó es, claro, una elucubración, pero debe haber alguna prueba. Gracias, Patricio. Nosotros, como lo hemos demostrado con documentos que serán presentados ante los miembros del Comité de Ética, una de las personas que precisamente renta el auto en el que se movilizaba el año pasado la presidenta de la Asamblea es el señor Abad Cordero Paul Fernando. Hicimos las indagaciones correspondientes a través de la Coordinadora General de Talento Humano, preguntándole precisamente cuál era el cargo de este señor, y como pueden ustedes observar, este señor, Paul Fernando Abad Cordero, tiene como cargo Coordinador General de Protocolo desde el 8 de julio de 2021. Lo que nosotros hacemos es el llamado a los miembros del Comité de Ética para que evidentemente puedan, en este caso, llamar a comparecer a al menos estos 4 funcionarios, 2 de ellos que estarían todavía en funciones de la Asamblea Nacional y 2 exfuncionarios, precisamente para que puedan presentar ya una denuncia correspondiente para verificar aquello que nosotros en este momento estamos presentando ante los medios de comunicación.
A ver, como dice el procedimiento que fue emitido por la Procuraduría General del Estado, tienen que ser las denuncias contra cada uno de los integrantes. En todo caso, yo he hecho público la invitación a todas las fuerzas políticas que, en base a los criterios que ellos pudieran tener, que denuncien a los miembros del Consejo de Administración Legislativa de creer que haya existido algún tipo de incumplimiento. Vuelvo a insistir, mi cargo siempre ha estado a disposición, en primer lugar, del pueblo ecuatoriano y, en segundo lugar, de los legisladores de la Asamblea Nacional que con su voto permitieron que estemos dentro del Consejo de Administración Legislativa. Aclarar además que dentro de la denuncia por tráfico de influencias y que está siendo presentada ante el Comité de Ética de igual manera, la relación es muy clara. El señor Pío Agustín Palacios Sotomayor, que es fiscal provincial de Orellana, y la señora Alba Sánchez Gómez, que es coordinadora de talento humano de la Asamblea Nacional, tienen una relación formal, son pareja formalmente ante el Estado ecuatoriano, y esto no es solamente aquí en la Asamblea Nacional. Ella ha sido funcionaria también del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana, cuando la presidenta Guadalupe Llori en ese momento era la prefecta de esta institución. En todo caso, eso tendrán que resolver las autoridades. Aquí hay un tema de peculado que ya han resuelto, que hay una sentencia, y de los 7 involucrados misteriosamente sacan a uno de los principales y que todos lo mencionan dentro de las declaraciones, que es la señora Guadalupe Llori. Eso tendrá que investigar la Fiscalía General del Estado, por eso hay una denuncia penal que ha sido interpuesta el día de hoy. Muchas gracias. A ver, sí, para la respuesta para el amigo de Ecuavisa. No hay coincidencias en las actuaciones. Guadalupe Llori, cuando ocupaba el cargo de prefecta, su coordinadora general de talento humano era Alba del Rocío. El fiscal provincial, su esposo, actual pareja todavía, dentro de investigaciones y procesos penales, no dichos por nosotros, sino por un tribunal también de Orellana, donde manda a observar la conducta de la fiscalía, porque resulta que el tribunal sentencia a varias personas, pero dice el tribunal, ¿por qué la fiscalía excluyó de la investigación a quienes conformaban como tal la comisión fiscalizadora? Pero claro, Pío Palacios, esposo de la actual coordinadora general de talento humano de la Asamblea Nacional, de esta forma devuelve los favores para la presidenta Llori. Y evidentemente la presidenta Llori, a través de su cargo, usa de esta forma, o de forma de forma indebida, usa el cargo para de esta forma beneficiarse y que la fiscalía no actúe de forma objetiva a través del señor Pío Palacios, que es el esposo de la actual coordinadora. No hay coincidencias en estos actos, no dicho por nosotros, dicho por un tribunal penal donde manda a observar la conducta de la fiscalía, porque se excluye de la investigación a quienes eran parte principal del perjuicio que se le causó al Estado en ese momento. Gracias.